Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan bien? Bien, sí, señora. Listo, esperemos a ver si se unen otros compañeritos y ya arrancamos. Hola, profe. Ángela Mojica y Cristian están tratando de ingresar. Sí, señora. En 2 minutos iniciamos, ¿listo? Entonces esperemos a ver si se conecta otro e iniciamos. Listo, muchachos, entonces buenas tardes a Elizabeth, David, Carlos. ¿Cómo me les ha ido? Hola, profe. Buenas tardes para todos. Bueno, esta mañana, bueno, en el transcurso del día, he estado revisando los ejercicios,
los que hicieron la participación en el foro, los que hicieron el ejercicio, algunos, por ahí vi alguno que inclusive ya hizo el del proyecto. Entonces, pues, digamos que se ha cumplido el objetivo de realizar la actividad, aunque ya califiqué, fue la primera, que es el presupuesto, el flujo de caja proyectado. No he revisado el otro, por ahí nomás a un compañerito. Fue que le revisé ya el de punto de equilibrio. No sé si hay alguna pregunta, o ustedes vieron el video, hay alguna pregunta sobre la actividad para entregar hoy. Les pregunto a los tres, a Carlos, a David, a Elizabeth, ¿cómo vieron la actividad? ¿Cómo la...? Del punto de equilibrio, profe. Sí, señora. La del flujo de caja. Ah, punto de equilibrio. Sí. Pues, profe, teníamos, eran los ejercicios, que eran los tres que teníamos ahí, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Sí, sí, señora. Sí. Pues, profe, bien, pues yo no pude ingresar la clase pasada, pero vi la clase y pues paso a paso lo fui haciendo Bueno, y listo. anotando y rayando. Bueno, ¿cómo se sintieron haciendo esa actividad? ¿Qué aprendizaje se quedan los tres? Por ejemplo, David, cuéntame. Profe, pues en el caso mío, pues también fui pues como haciendo ahí a medida que íbamos video. Y pues no, estuvo chévere pues la actividad. A mí pues me pareció pues como buena el tema de uno pues como ir mirando como que pues cuando es un producto, cuántas cantidades mínimas debe hacer uno como para ni ganar ni perder. Digamos que eso ya lo lleva a uno como a tomar decisiones en cuanto a al desarrollo pues que va dando la empresa, ¿cierto? Listo, sí, Entonces, señor, pues, muy es chévere el importante. ejercicio. Listo. Carlos Aguilar. Bueno, profe, no, me pareció muy chévere la actividad, muy interesante. Creo que genera una información de mucho interés donde pues nos permite ubicarnos económicamente, ¿cierto? Y eso en relación con la productividad de un proyecto, de la empresa, pues básicamente. Me pareció muy chévere, la verdad, me disfruté mucho la actividad. Listo. Y Elizabeth, creo que falta. Listo, profe, pues bien, realmente lo que decían los compañeros en cuanto a la producción y venta de productos, pues cuánto se requiere producir y cuál es el margen, digamos, para generar ese equilibrio. Lo que sí me dio muy durito fue la gráfica, porque con las décimas no me daba, digamos que, un número exacto, pero pues igual, digamos que se cumplió con el punto de equilibrio frente a las fórmulas y a los cuadritos, pero realmente chévere. Listo, bueno, realmente les pregunto esto porque pues digamos que ya se ha visto prácticamente dos herramientas muy importantes, que es el presupuesto efectivo, el flujo de caja, y este punto de equilibrio, que realmente son dos herramientas que les van a proporcionar mucho, eh, por decir algo así, valor a su proyecto. Y pues no podría arrancar si no hubiera tenido pues la socialización. Igualmente pues yo trato siempre de dejarlo así como el paso a paso para que sea más fácil para ustedes, más allá de que calculemos, que incluso esté simulado, porque vi que algunos hicieron muy bien la simulación, tomaron los datos, lo aplicaron, algunos hasta me interpretaron los datos del flujo de caja, y eso pues está muy bien porque indica pues que la actividad, el objetivo de la actividad, la competencia se cumplió, que es que ustedes conozcan esas herramientas y las puedan aplicar de manera efectiva para su proyecto. Como les digo, no todos los proyectos van a tener, por ejemplo, que calcular punto de equilibrio, porque yo puedo estar hablando de un proyecto social en donde incluso hablo de unas donaciones que me hacen, de pronto decir, sí, ¿cuántas donaciones debo recibir? Pues para poder cubrir esos gastos que tengo. Hay algunos proyectos en donde me dicen a mí, muéstreme cuáles serían las necesidades que usted cubriría para yo mismo entregarle el ingreso. Entonces ahí se da un punto de equilibrio. Por eso hay inclusive proyectos o fundaciones que no, en términos tributarios, inclusive no presentan una declaración de renta como tal, sino como una declaración de ingresos y patrimonio para mostrar qué les ingresó, cómo lo gastaron,
pero digamos que guardarían un tema de renta exenta, por decirlo así. Profe, qué pena. Señor. Mirando aquí, pues como en el foro, usted nos hace también como un comentario. Sí. ¿Ese comentario es pues como retroalimentación o debemos No, como señores. ajustar Bueno, el foro? sí, es una retroalimentación, ya no tienen que devolverme ningún concepto más, sino ya es como una contestación y como un aporte a su aporte, ¿sí? Por decirlo algo, si usted me dijo tal cosa y yo le complementé ahí y le dije, bueno, también la importancia de la evaluación es esta, le contesté como para que no se quede ahí que participó y no hubo como un de mi parte, ¿sí? Entonces ahí ya quedó contestado, no tiene que retroalimentarme nada más. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces como les decía, en cada proyecto, digamos que cada proyecto es único, cada proyecto va a tener una interpretación de sus cifras. eh, Todas pueden utilizar, por decir algo así, herramientas como el presupuesto, en el caso tal de que yo no tenga un proyecto que tenga digamos que un fin económico, puedo hacer un presupuesto de todo lo que yo voy a invertir, que es lo que quería que hicieran para el proyecto, que necesito y cuánto cuesta eso, porque muchas veces nos van a apoyar el proyecto, pero no siquiera saben qué cifras, cuánto hay que dar o una persona que quiera apoyarnos para generar inclusive futuros ingresos y no sabe inclusive con cuánto puede entrar a nuestra sociedad. ¿Listo? Entonces, o a nuestro proyecto. Entonces, por eso es importante estas dos herramientas que se vieron y el punto de equilibrio pues nos da esa herramienta para saber, bueno, yo llevar mentalmente cuánto debo producir y cuando también estén en punto de equilibrio en ingresos, pues también voy a saber cuánto tengo que generar en ingresos para decir, bueno, si vendí tanto generé estos ingresos, ya sé que también estoy en punto de equilibrio porque voy a lograr solventar mis costos fijos y mis costos variables, así como lo vieron en la fórmula. Realmente hoy en día hay mucha facilidad para elaborar este tipo de proyecciones, ya que el Excel nos ayuda demasiado en esa parte, pero pues es esencial interpretar los datos como tal. Igual pues el compañero que haya hecho la interpretación del proyecto, digamos que lo hizo bien y logró colocarme unas cifras simuladas así como en la proyección del flujo de efectivo y digamos que veo muy bien esa parte porque quiere decir que ya se atrevió a colocar datos, a proyectar sus gastos y eso es importante que se haga pues para cada uno de los proyectos. Ya digamos que hoy estamos en la fase final de nuestra parte teórica y práctica de la evaluación de proyectos. Realmente pues esto tiene una cantidad de, digamos que herramientas que se pueden utilizar, pero hoy para finalizar vamos a calcular unos indicadores importantes para el proyecto. Uno de ellos se llama la tasa interna de retorno y vamos a calcular el valor presente neto o a verificar esa tasa interna de retorno también a través del valor presente neto. Entonces, les voy a proyectar nuevamente mi Excel. Este ejercicio que vamos a hacer, yo vuelvo otra vez, explico todo y ustedes van a hacer los ejercicios propuestos. La idea es que para el proyecto puedan simular uno con unos datos que ustedes coloquen. ¿Sí? La idea es aplicarlo y ya. Entonces voy a arrancar con la proyección. Igualmente es una proyección que no duró tampoco tanto explicándola porque no es tan larga, pero sí vamos a tener la herramienta de Excel para poderla realizar. Entonces esa va a ser la actividad que dejo de hoy para que ustedes la puedan hacer, digamos que máximo hasta dentro de 8 días. No tengo idea cuándo tengo que cerrar las notas acá de esto, pero la idea es que lo hagan el ejercicio y me envíen las proyecciones que lograron hacer para su proyecto. Dice, bueno, yo realmente me atreví a calcular esto del flujo de caja, de un punto de equilibrio o no le apliqué, y de la tasa interna de retorno calculé estos valores, cosas que pueden ser estimadas. La idea es que usted como que se atreva a realizarlo. Elizabeth alzó la mano, cuénteme. Sí, profe, nosotros estuvimos rayando esta semana y nosotros generamos lo que es el presupuesto proyectado para poder determinar la viabilidad del proyecto, Sí, donde tenemos de acuerdo a los objetivos las actividades que son
congruentes con esos objetivos y digamos que tenemos dentro de la metodología el total, cuál es el proyectado del IVA y cómo es el acuerdo de pago, digamos que discriminado por concepto de entregables. Eso te lo podemos mostrar para que, pues te lo subiéramos para que nos lo puedas revisar y mirar, porque como lo de Sí, nosotros es un proyecto comunitario y es determinar la viabilidad, todavía no tenemos diseño de un producto. Entonces todo lo estamos direccionando es a determinar cuántos recursos se nos va para poder determinar la viabilidad del proyecto. sí, señora, no hay problema. Incluso si terminó antes, puede presentármelo o si ya quiere, me lo envía, yo lo reviso y obviamente pues sobre eso le haré alguna observación. No hay problema. Listo, profe. Gracias. Listo, muchachos. Entonces voy a hacer la proyección. Denme un momentico. Vamos a ver qué la puedo hacer. Profe, una preguntita. Qué pena que Señor. interrumpa, es que no viste mi mano, creo. Ah, perdón, no la Profe, había visto, ya la vi. ok. Profe, dos preguntitas. Una, la aplicación pues de estos temas al proyecto se te entregan en un Excel. Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos, ¿es un link independiente o es con el link de este ejercicio del día de hoy? Bueno, la primera es que sí debe ir en Excel. La idea es que se utilice la herramienta para hacer la proyección y voy a crear un link independiente para que coloquen su evaluación financiera del proyecto, algo así muy simulado, muy estimado, digamos que es el primer acercamiento de nuestro proyecto a la parte financiera, digamos como para ver qué tanto apropiaron el conocimiento a su proyecto. No me interesa, Ok. digamos, en este momento decirle, uy, me lo calculó mal bien, sino mirar qué tanto se acercaron y de acuerdo a eso, pues también les colocaré la retroalimentación, la nota, por decirlo así. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces ahora sí voy a proyectar. Vamos a ver que me deje, porque a veces no deja. Por favor, me dicen si ven mi... Es que se me subió acá. Excel. Ahí se ve, profe. Listo. Siempre arranco con la parte teórica para que ustedes también tengan, pues obviamente pues he tomado diferentes apartes que hay en el internet y yo procedo pues a hacer la revisión. Vamos a utilizar para este ejercicio alguna de las funciones financieras que nos da el Excel para poderlo realizar de una manera como más práctica, más fácil. Eh, Todo lo que hemos aprendido inclusive se puede hacer con macros, con procesos que nos pueden desarrollar, pero pues lo hago así para que también usted pueda ver de una manera mucho más fácil, sin que tenga que recurrir a ciertas u otras herramientas, pueda sacar de manera fácil sus actividades, su evaluación de proyectos. Lo primero que tengo que contarles es que la tasa interna de retorno es la tasa de interés o de rentabilidad que nos ofrece una inversión. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a licitar, algunas entidades nos dicen, por favor, nos envían su flujo de caja, su punto de equilibrio y nos coloca, por favor, nos hallan la tasa interna de retorno de su proyecto para nosotros evaluar qué tan viable es para nosotros también, en el caso tal de que nos vayan a hacer, de que sea una decisión entre decidir por un proyecto u otro. Entonces, ese se mide a través de la tasa interna de retorno. Entonces, dice acá, la tasa interna de retorno es la tasa de interés de rentabilidad que nos ofrece una inversión. Así se puede decir que la tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que conllevará cualquier inversión. Es una medida ampliamente utilizada para la evaluación de los proyectos de inversión. Normalmente, cuando en este proyecto van a haber beneficios económicos, tenemos que calcular la tasa interna de retorno. Eso es lo que quiere decir. Siempre que las empresas, por ejemplo, hagan ese punto de equilibrio, determinen unidades a producir, deben determinar una tasa interna de retorno para saber cuál es la tasa que los socios de su proyecto esperan o que el inversor o la persona que vaya a participar en nuestro proyecto, apalancándonos también, sepa cuál es la rentabilidad que va a generar el proyecto. Viene acompañado de otra variable que se llama el valor presente neto. Esto está ligado específicamente a la matemática financiera, en donde yo lo que hago es hacer una proyección y decir, bueno, ¿cuánto me valen hoy, al día de hoy, una serie de flujos de netos, que son esos que ustedes acabaron de hallar a través del presupuesto efectivo, esos flujos netos que quedaron al final
que es con lo que nosotros trabajamos. Digamos que esto normalmente se hace una proyección anual y esos valores digamos que se les calcula una tasa de oportunidad o una tasa de mercado o una tasa, digamos, bancaria cuando necesitamos, por ejemplo, hacer un préstamo. Entonces se calculan a través de esta tasa de oportunidad y con eso podemos saber si el proyecto es rentable o no. No es simplemente decir yo creo que es rentable, yo aspiro que sea rentable, sino que hay fórmulas matemáticas para determinar que eso es así. El valor presente neto, que se determina con esta sigla VPN, es el valor de los flujos de efectivo proyectados descontados al presente. O sea, se traen al presente con una tasa para determinar cuánto me vale hoy ese proyecto. Eso es lo que hace esta metodología. Es un método de modelo o modelado financiero utilizado por los contadores, yo digo contadores, administradores, personas que elaboran proyectos, para la elaboración de su presupuesto de capital y por analistas e inversores, como es el caso de ustedes. El hecho de que hagan un proyecto, están prácticamente haciendo una inversión para evaluar la rentabilidad de las inversiones y los proyectos propuestos. Entonces, cuando alguno tenga, por ejemplo, un tema de plan de negocios o que su actividad tenga que sacar ciertos servicios o productos en punto de equilibrio, muy seguramente le van a decir, calcule la tasa interna de retorno y verifíquemela a través del valor presente neto. Digamos que este valor presente neto tiene como una fórmula en el sentido en que si me da mayor a cero, como nos dice, cuando el valor presente neto es mayor a cero, es decir, cuando es positivo, que el valor va a dar un valor numérico, monetario, perdón, indica que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad, por tanto el proyecto es factible y debería aceptarse. Entonces normalmente si yo me voy a meter a un proyecto, me dicen, mire, tiene estos dos proyectos, le van a dar esos datos con esta rentabilidad, con esta tasa de oportunidad, con estos flujos netos y con esta inversión inicial. Usted lo que hace es utilizar esta fórmula y va a poder escoger cuál de los dos proyectos es más beneficioso para usted. Cuando se habla de este valor presente neto y de esta TIR, muchas veces se dice que si me da negativo es porque el proyecto no es viable. Eso también va a depender de las variables que se utilicen y también puede depender de qué tipo de proyecto estamos hablando. Yo puedo hablar de un proyecto que inclusive en un término de un año me puede estar generando un BPN, un valor presente neto positivo, pero que en futuras proyecciones me puede estar dando negativo. Entonces también es importante saber cuánto tiempo va a durar mi proyecto, qué alcance le voy a dar, porque puede que el valor presente neto me dé positivo, pero una proyección futura me puede cambiar. Entonces también va a depender de variables como el tiempo, como las inversiones iniciales que se van a hacer. Pero realmente lo que busca esta variable es determinar que si hay viabilidad o no, de una manera matemática, que es lo que nos piden a la hora de sustentar el proyecto. Entonces voy a mostrarles en primera instancia lo que es la tasa interna de retorno. Realmente para ella pues se utilizan unas fórmulas parecidas al valor presente neto, pero digamos que en este caso me interesa que usted lo calcule teniendo en cuenta la tasa interna de retorno que nos ofrece la función financiera que tiene nuestro Excel. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta unos años. Normalmente los flujos de los valor presente neto se hace proyectado a años. Por eso cuando la entidad financiera nos dice saque un flujo de caja, primero nos lo saca mensual para mirar el comportamiento a meses y luego nos dice proyectelo a 5 años, a 3 años, depende de las necesidades que se tengan. También depende si, por ejemplo, me van a hacer un préstamo, cuánto tiempo va a ir para también saber si logro cubrir o no, así como pasaba en el presupuesto efectivo. Tenemos los años, en este caso vamos a tener siempre el año cero. El año cero es aquel todavía donde yo no he generado ninguna rentabilidad. Por el contrario, está en negativo porque indica que en el proyecto se hizo la inversión inicial. Esa inversión inicial indica que yo tuve que desembolsar, pero todavía no he recuperado nada de todavía no he empezado a generar ingresos para recuperar esa inversión. Entonces, por eso siempre va a ir con un valor negativo porque va a indicar que es el desembolso que usted como generador del proyecto tuvo que realizar
para generar unos flujos futuros que vamos a traer pues a valor presente, como dice aquí con la fórmula. Luego viene el año 1, 2 o 3. Esto puede ser a 3 años, a 5 años, a 7 años, a 10 años. Obviamente, si se hace a 1 o 2 años, la fórmula de la TIR sale muy fácil. Se hace también con una proyección de valor presente neto y se puede calcular por ese medio. Se despeja la fórmula, se hace, pero realmente, pues, si ya supera los 3 años, ya la fórmula, digamos que toca hacer una interpolación para poder saber cuál es la tasa interna de retorno, que es un cálculo entre dos puntos extremos y mirar cuál es la tasa que más se acerca. Pero pues como no quiero colocarlos en ese ejercicio, realmente le vamos a dejar al Excel para que nos ayude con este pedacito y más bien nos diga el valor y nosotros poder proyectar pues una respuesta como tal o determinar cuánto es nuestra tasa. Colocamos los flujos. Colocamos los flujos acá, me estaba saliendo aquí un aviso que tenía otra cuenta que no sé qué. Colocamos los flujos. Entonces, en el año 1 colocamos los flujos. En el año 2 también colocamos el flujo y en el año 3 colocamos también el flujo. Cuando se habla de flujo neto, se habla de la diferencia entre ese ingreso y ese gasto, hablándolo en términos de lo que me ingresó, lo que pagué y lo que me quedó después de haber pagado. Eso se llama el flujo neto. Entonces, ese lo colocamos aquí en orden y procedemos a calcular la tasa interna de retorno. Entonces, aquí la estamos viendo. Voy a proyectar acá mi ejecución de los campos, mi generador de fórmulas. Me dicen, por favor, si lo ven, que está al lado derecho de mi pantalla. Me dicen si lo ven. Sí, señora. ¿Listo? Bueno. Si por algunos no conocen la fórmula, no conocen cómo es el proceso, pues aquí yo lo dejé, o sea, aquí ya de manera manual, si yo le hago esto, pues se cierra, pero si le doy aquí en f de x, él me la trae. Más sin embargo, pues alguna persona dirá, bueno, ¿y yo cómo hago si de pronto no tengo eso ahí? Entonces me voy a f de x y también puedo llamarla desde todas las fórmulas. Simplemente escribo TIR en mayúscula y él me la va a traer. Entonces aquí donde dice TIR y va a proyectar también. Entonces voy a hacerlo así para que ustedes vean cómo se toma, cómo se arrastra, cómo se hace. ¿Qué es lo que nos va a pedir en el primer renglón? Él me va a decir, bueno, ¿cuáles son los valores de su proyecto para yo poderle calcular la tasa interna de retorno? Entonces yo arrastro desde -1000 hasta 600. Entonces ustedes van a poder ver en su barra, en su generador de fórmulas, que cogió -1000, 300, 300, 600. La idea es que usted verifique que tomó todos los valores como tal. Y luego aquí en el segundo renglón va a haber algo que dice estimar. Entonces en este estimar vamos a colocar un valor que casi siempre cuando nos están enseñando esta fórmula en matemáticas financieras nos dicen coloque 0,10 o lo mismo que decir 10%. Siempre lo deben colocar para calcular cualquier TIR, porque cuando se habla de TIR dice que una rentabilidad debe ser por lo menos del 10%. Entonces, le dice a uno que le coloque eso, él hace internamente lo que nosotros haríamos en una fórmula manual, pero pues necesita esta variable así para él poderlo estimar. Colocamos estos valores y le decimos listo, igual aquí donde dice resultado, pronto que se ve muy pequeñito, dice 0,0855, él ahorita me va a regalar el porcentaje cuando yo le diga listo, y aquí abajo van a tener ustedes también la parte teórica de lo que es la tasa interna de retorno. Dice, devuelve la tasa interna de retorno de una inversión por una serie de valores en efectivo. Entonces aquí están todos los valores y me dice que es valores, es una matriz o referencia a celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno, o sea, esto que tenemos acá. Y estimar es un número que el usuario estima que se aproximará al resultado de su TIR, por eso es que normalmente se asume, incluso mismo Excel lo dice, que usted por lo menos desea tener una tasa del 10%. Entonces, él le dice, no colóquela y uno pues le da aquí listo y pues en este caso me dio acá 9% porque la tengo, ahí está aproximada, pero la podemos abrir acá.
Entonces, ahí podemos verla, incluso toda ampliada, pero puedo dejarla con 2 decimales, aquí no importa. Lo más importante es que a la hora que vayan a hacer la comprobación, pues puedan ver que está bien calculada. ¿Sí? En este momento lo que hice fue repetirla, pero aquí ya la tenemos. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de lo que es el cálculo de la TIR utilizando la función financiera TIR? ¿O estamos todos de acuerdo? Todo claro. Listo, bueno. Después de que calculamos la TIR, ¿qué es lo que nos está diciendo? Listo, el 8,6% es la tasa interna de retorno de ese proyecto. Así como en el punto de equilibrio nosotros decíamos, listo, ya sabemos que tenemos que vender tantas unidades para que el ingreso y el egreso, al restarlos me dé cero, lo mismo pasa con la TIR. En la TIR también hay que comprobarla. Quiere decir que cuando el valor presente neto sea cero, que signifique que la resta entre los flujos proyectados y mi inversión inicial, esa operación me dé cero, estaremos indicando que esa es la verdadera tasa interna de retorno. La estamos verificando, a pesar de que el Excel no la da, a través del valor presente neto la podemos verificar. Entonces, aquí les voy a mostrar el valor presente neto. Entonces, aquí pues hay una fórmula así tomada pues de, ay, perdón que se me fue por allá, lejos. Pero bueno, lo que les quiero contar de esta fórmula es que con ella, aquí incluso dice valor actual neto. Normalmente van a encontrar valor actual neto, van a encontrar valor presente neto. Normalmente son esas dos. Lo que pasa es que para el tema del Excel, entonces va a ser con el tema del BAN, ¿sí? Que es como la que se utiliza. O digamos, se puede utilizar BNA también para poderla calcular. Entonces son como más términos que se utilizan tanto para las fórmulas manuales o para las fórmulas en Excel que nos van a indicar pues cómo hacerlo. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo queda. Entonces, ¿qué son estos CF? ¿Qué son estas K? ¿Qué son todo esto que ven acá? Pues simplemente el CF son todos los flujos. Lo que está diciendo acá es que a medida que se van sumando, voy haciendo el incremento. Entonces, tengo mi D, que es mi inversión inicial, y luego vienen los flujos netos, que es esto que ven aquí arriba. Pero estos flujos netos están proyectados, por ejemplo, a que tengan un flujo, bueno, estos CF son los flujos, pero estos K indican la tasa de actualización del periodo, la tasa de oportunidad. Entonces aquí se va a utilizar algo que es 1 más la tasa, y se va haciendo progresivo en el sentido en que primero va a ir a la 1, después va a ir a la 2, después va a ir a la 3, después va a ir a la 4, etcétera. ¿Sí? Si yo tengo 10 años, va a ir hasta 1 más la tasa elevado a la 10. Si tengo 5 años, pues 1 más la tasa elevado a la 1, luego a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Eso se va haciendo progresivamente. Y con lo que vamos a hacer es traer esos valores a valor presente, o sea, valor hoy, cuánto vale hoy, restando nuestra inversión inicial. Si eso es mayor a 0, pues vamos a tener es viable nuestro proyecto. Si es igual a 0, pues con la tasa que estamos calculando, estamos verificando que la TIR sí se cumple y que esa sí es la TIR de ese proyecto. Entonces la TIR es la que va a hacer que el valor presente neto sea 0. Entonces, sin más preámbulos, les voy a mostrar cómo sucede este proceso acá. Entonces, aplicando esta formulita que tenemos acá, entonces aquí tenemos CF sobre 1 más I elevado a la N, diríamos en matemáticas financieras. Eso es lo que voy a hacer acá. ¿Qué hago yo aquí? Voy a calcular el valor actual neto. Lo primero que coloco es mi inversión inicial. Yo la dejo aquí quietica porque es con lo que voy a comparar el valor final a ver si realmente esa es la TIR del proyecto. Y luego comienzo a resolver lo demás. ¿Qué es lo que coloco en la parte superior? Voy a colocar todos los flujos. En este caso son 3 años. Coloco 300, luego coloco los otros 300 y luego coloco 600. Ya tengo mi primera fórmula, o sea, esto que ustedes ven acá que dice CF, ya quedó aquí dispuesto
en cada una de las celdas, digamos que quedó colocado. Luego hacen la parte del denominador. Yo realmente hago esto así porque si lo hago de una vez así, directo, pues la persona no entiende qué fue lo que elevé, qué fue lo que hice. Lo hago así paso a paso para que ustedes vean cómo se calcula. ¿Qué es lo que hacemos en la segunda fase? Vamos a calcular el denominador. El denominador nos dice 1 más k elevado a la 1, luego a la 2, luego a la 3. En este caso son 3 años, pues primero va a ir elevado a la 1, luego a la 2 y luego a la 3. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y qué es lo que yo tomo ahí? Entonces toma 1, que es una constante, este factor de 1 más la tasa interna de retorno elevado a cada exponencial es lo que va a determinar el factor de interés. Eso es lo que le llaman en matemáticas financieras el factor compuesto, que es el que nos va a traer hoy ese valor. Hoy ese valor con esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? 1 más la tasa interna. Siempre les digo, cojan y calculen la tasa. Por decir algo, yo puedo decir 1 más la tasa interna. O sea, yo puedo decir 1 más 0,086. Y eso está muy bien. Pero cuando vayan a hacer el resultado les va a dar algunas diferencias porque no están tomando todos los decimales, que él internamente sí tiene. Entonces yo siempre les digo, cojan 1 más la tasa interna de retorno que está aquí y siempre referencien acá en el Excel. Entonces toman 1 más la tasa elevado a la 1, me da 1,085533,788. Luego, 1 más la tasa interna de retorno elevado a la 2, porque estamos hablando del segundo año. Entonces, este factor es el que hace que yo vaya al futuro y traiga al presente esos valores. ¿Por qué? Porque estamos proyectando que en el año 2 vamos a recibir tanto. Vamos a recibir 300 con una tasa interna de retorno del 8,6%. Y en el año 3, pues también va a ser lo mismo, 1 más la tasa interna de retorno elevado a la 3. Ustedes me dicen, si hay 10 años hasta que eleve a la 10, claro que sí. Después sacamos estos resultados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Dividimos 300 entre este factor. Entonces aquí me faltó colocarles como esto de que hay una división. Lo voy a colocar acá de una vez. Dividen esos valores. Entonces aquí yo le digo, bueno, esta división entre 300 y mi factor compuesto, en cada uno hago lo mismo, incluso lo puedo hacer en el primero y luego, digamos que lo replico para los otros. No debe cambiarme en nada. Ya que hice con ya esta respuesta, ¿qué son? Estos son los flujos traídos a valor presente, o sea, hoy, que es cuando yo voy a hacer la inversión y que es cuando hoy voy a hacer la inversión, es lo que espero obtener, ¿cierto? Entonces, ahora sí hago mi fase final acá. Cojo mis flujos y los sumo, pero solo los flujos. Entonces yo digo, listo, ¿cuánto me da esto? Me da 1,000 pesos. En este caso, pues que estamos hablando, pueden ser $1,000, pueden ser 1,000,000 de pesos que está expresado en miles de pesos, etcétera. Me dio 1,000. Quiere decir que esta es la tasa interna retorno de este proyecto y ahora lo dejo comparado con mis otros 1,000 que tengo acá y hago la respectiva suma. Entonces digo menos 1,000 más 1,000 me da 0. Entonces quiere decir que esta es la tasa interna de retorno de este proyecto. Ahí lo estoy dejando para que ustedes lo puedan ver. Ahí comprobé a través del BAN, o sea, a través de la fórmula manual del BAN, porque esto es una fórmula manual, que esa es la tasa interna de retorno. La TIR la saqué por la función financiera llamada TIR. El BAN en este momento lo saqué con una fórmula manual, que es esta que les acabo de contar acá. Pero yo también puedo sacar el BAN, el valor actual neto, también utilizando la función financiera que se llama BNA o VNA, ¿sí? Que eso es lo que indica también en las funciones financieras. Vamos a mirarla aquí. Voy a correrlo acá para determinar qué fue lo que pasó también. Entonces, también utilizo esta para yo verificar que con esos datos yo puedo tener la tasa o puedo verificar que el BAN es 0. Entonces, tengo la tasa de 10, mire, me está diciendo que es 0,08, ahí está perfecto.
Me está diciendo que el valor 1 es menos 1000, o sea, la inversión. El valor 2 es 300, que es mi primer flujo neto. El valor 3 es 300 y el valor 4 es 600. Esto que están viendo acá, se dice, uy, no, profesor, hay un número raro, pero si yo le digo listo aquí, pues él me va a decir que eso es cero. Entonces quiere decir que esa es la tasa interna de retorno, ese es el valor actual neto, utilizando la función BNA, ¿sí? Se llama BAN, pero para el Excel se utiliza BNA. Y esto que tenemos acá, a ver qué es lo que me está sumando acá, bueno, simplemente es una forma de compararlo y decir, bueno, menos 1000 más todos estos flujos, pues me dio el valor actual neto con la fórmula manual, que igual ya pues, lo había verificado acá. Listo. Esa es la fórmula, esa es la forma de verificar que mi TIR con el valor presente neto realmente verifica que esa es la tasa interna de retorno. Quiere decir que a partir de esta tasa, ya todo lo que venga para nuestra compañía, pues van a ser beneficios netos, van a ser beneficios en el proyecto. Entonces, esa es la primera forma de hacerlo. Ahora vamos a hacer cálculo de la TIR, aun cuando tengamos tasa de oportunidad también, o sea, nos dan una determinada tasa y nos dicen, hay el valor presente neto, o sea, cuánto es el valor actual neto de ese proyecto, si es viable o no, y a partir de incluso de eso, determíneme la TIR y compruébela. También se puede hacer ese proceso. Aquí simplemente tomamos en la primera la TIR y la verificamos con el valor presente neto. En este, como les estoy mostrando acá, está el proyecto. Entonces, aquí a este lado pueden ver el valor actual neto. Esto es lo que yo les he estado mostrando ahorita a través de la fórmula manual, en donde tenemos una inversión inicial de menos 200 más unos flujos netos que están aquí arriba. Recuerden que es eso que hicimos en el flujo de caja proyectado, dividido entre 1 más la tasa de oportunidad, que muchas veces no la dan en el proyecto. Nos dicen, mire, se va a generar este proyecto con esta tasa de oportunidad o esta tasa de descuento, y con eso ustedes proyectan y pueden sacar el valor actual neto. Si este valor actual neto es mayor a 0, significa que esto que está sacando acá, la rentabilidad que le va a dar en términos monetarios su proyecto, hablando en términos de platica, por decirlo así. Entonces, igual se hace igual. Lo que vamos a hacer es verificarlo aquí. Y yo lo que hice fue pasarlo aquí. Hice las respectivas verificaciones. De pronto aquí ya se pasa directo. Aquí no nos están explicando qué pasó. Yo sí lo coloco aquí, cada uno de los valores. Algo que quería aclararles es que dentro de los flujos netos puede suceder que en un año yo tenga pérdidas. Por ejemplo, como pasa aquí, que dice que son 135.000 menos 200. 235.000 pueden ser el flujo y me tocó hacer otra inversión o me tocó comprar algo. Sí, puede que no siempre yo diga en la primera parte invertí todo y ya no tengo que hacer más, sino que en determinado momento del proceso yo puedo llegar a decir, no, me tocó en el año 3 hacer otra inversión, incurrí en otra compra, me gasté otra cosa, entonces me toca colocarlo aquí también, porque si yo no lo tengo en cuenta en el proyecto, no voy a saber si lo voy a recuperar o no. Por eso nos lo muestran acá en el ejercicio, pues para que veamos que así se haría. Y pues aquí yo lo llevé al Excel, los pasé acá, aquí me da menos 65, que la resta entre 135 y 200, y los proyecté nuevamente. 1,15 elevado a la 1, 1,15 elevado a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5, que es nuestro proyecto, creo que es a la 6. Compañerito alzó la mano, Carlos. ¿Sí? Sí, sí, señora. Una preguntita, entonces, para confirmar, ¿esos valores por periodo son los que nos determina el flujo de caja? Sí, digamos que la idea es esa, que yo por año, por ejemplo, aquí se estaban hablando más que todo de años, ¿qué fue lo que me quedó a mí de flujo? Y esos flujos son los que yo llevo y traigo el valor presente con una tasa de oportunidad. ¿Sí? A todo esto le ponen intereses para que yo sepa si es viable o no. ¿Listo? Pero, bueno, que es que sí, el flujo de caja que por lo menos yo estaba trabajando por el proyecto, pues se definió a mensual, ¿no? Se definió a 4 Sí, meses. sí, incluso acá
Pudiéramos hacerlo también, digamos que lo haríamos con una tasa de oportunidad mensual, aquí estamos hablando de una tasa de interés prácticamente anual, lo haría con una tasa de interés mensual para que haya una equivalencia entre los valores, si lo estuviera haciendo mensual. Okay. Vale, profe, gracias. Eso es. Listo. Hice las divisiones. Me dieron estos valores que ustedes ven acá. Obviamente, pues donde estaba negativo, me dio negativo. Y ahora sí confronto. Digo mi inversión inicial y los flujos netos me dieron, los sumo todos acá, y eso me dieron los 379,000 que están aquí en nuestro, bueno, no están aquí en la proyección, pero esos son los flujos netos, ¿sí? Todo lo que son la proyección con la tasa de interés. Si ustedes pueden ver, yo nunca, digamos, para el valor presente neto, nunca le incluyo la inversión inicial, sino es simplemente los flujos los traigo y ahí sí lo comparo con la inversión inicial. Diferente a la TIR, que sí coloco mi inversión inicial y también la calculo, ¿sí? Digamos que es como la diferencia que hay. Aquí me da 379,402 estos flujos y los comparo con mi inversión inicial. Si son mayores a mi inversión, pues significa que voy a obtener un beneficio de este proyecto. Entonces, en este caso me dio que son 379, pero mi inversión inicial fueron de 200. O sea, cuando yo hago una proyección con valor presente neto, lo que siempre trato es de recuperar esa inversión que hice, y eso es lo que ustedes también deben lograr en sus proyectos, recuperar lo que ustedes invirtieron hoy. Por eso muchas empresas dicen, estamos a pérdida porque resulta que le hemos invertido tanto y realmente no está quedando. No está quedando sino para volver a comprar, pero no hemos recuperado lo que se invirtió. Entonces ahí es cuando la persona dice, realmente me estoy dando a la quiebra porque no me está quedando. ¿Sí? Entonces a eso se refieren. Pero de pronto uno no lo hace de una manera técnica como está acá en el ejercicio, sino uno ya lo llevas mentalmente. Hacemos la comparación y sabemos que este valor presente neto, como es mayor a 0, pues está generando una rentabilidad del proyecto. Quiere decir que nuestro proyecto es viable porque nos está con esa tasa del 15%, pues nos está dando una rentabilidad de 179,402. Aquí podemos proyectar también el BAN, el BNA. Entonces, aquí está la función. Tomamos la tasa, que es el 0,15, tomamos cada uno de los flujos y tomamos, digamos que aquí ya nos da como tal los 379, solamente pues es como para demostrar esta partecita que se calculó acá. Y eso nos da los 379 y si le quitamos la inversión inicial, pues nos va a dar el valor actual neto de 179 que está acá. Y ahora, con esos valores que tenemos aquí, también podemos saber cuál es la tasa interna de retorno, o sea, cuál es la que la convierte en 0. Entonces, volvemos aquí a revisar y tomamos menos los 200,000, los 100, toda la línea, y volvemos a calcular la tasa interna de retorno que tenemos acá. Entonces, colocamos todos nuestros valores junto con la inversión inicial, calculamos el 0,1 y nos dice que esto, la tasa interna de retorno es del 45,66%. Cuando eso suceda, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando yo haga todo este proceso que está aquí arriba con el 45, pues el valor presente neto me va a dar 0. ¿Listo? Eso es lo que va a indicar la TIR, por eso se comprueba de esa manera. Obviamente lo que les estoy mostrando acá es cuando, por ejemplo, me dan una tasa X, me dicen calcule el valor presente neto, sí, me va a generar rentabilidad, pero yo también con este flujo puedo calcular cuánto es la tasa interna de retorno, la que convierte el valor presente neto en 0. También lo puedo hacer. Entonces me dice que es el 45,66. Y ya, pues digamos que con esto he explicado el tema de TIR y valor presente neto. Realmente no los voy a complicar con nada más porque realmente no se necesita en este instante que se tengan más variables, a no ser que estuviera yo haciendo una proyección financiera mucho más compleja, en donde tengo muchas más variables, pero estas son las que necesitan pues por el momento. Entonces, voy a hablar de la parte de los ejercicios, que son 4 ejercicios.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, calcule la TIR del siguiente proyecto. Entonces tenemos el proyecto A, que tiene un desembolso de 1000. Aquí no dice -1000, pero ya sabemos que el desembolso o la inversión inicial va a ser -1000 en el caso de la fórmula. Y tenemos unos flujos netos de caja, que ustedes ven acá. Primero, solamente nos dieron los 2 primeros años. Si no vemos nada acá, pues significa que todavía no se ha proyectado. Pero con estos dos nos están diciendo, calcule la TIR del siguiente proyecto. Entonces, vamos a calcular la TIR, es decir, vamos a hacer este procedimiento que se hizo acá y vamos a hallarlo de la fórmula, con la fórmula manual, o sea, con la verificación del valor actual neto, y lo calculamos también con la función financiera que se llama BNA. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Le dice, calcule la TIR y verifíquela con la TIR con la fórmula manual, que es hacer el paso a paso, y la fórmula financiera, que es de una vez colocar la tabla y calcular. Ese es el primero. El segundo, nos proponen que participemos en 2 proyectos de inversión. En los 2 casos debemos desembolsar hoy 120,000. En este caso, pues los dos deben calcular las dos tasas internas de retorno y las deben verificar. O sea, es como si este se volviera 2 ejercicios. Porque primero la van a hacer con el primer o el proyecto 1 nos dice desembolsen 120, pero el flujo de caja del primer año es de 66,600 y el del segundo año es de 73,926. Y el del segundo nos ofrece un flujo de caja del primer año de 182,168 y el segundo año 97,830. La idea es que calculen las 2 TIR y ustedes digan cuál de las 2 le conviene más a usted. Pues se supone que la que dé más alto es la que es la conveniente. Luego, después de que hacen esa verificación, entonces le dicen qué rentabilidad interna o tasa interna de retorno me ofrece cada uno de los proyectos, pues ustedes ya lo contestarán ahí. Y luego van a verificar la TIR con el BNA, o sea, van a colocar esa TIR allá de fórmula manual y financiera y van a verificar que si es la TIR, o sea, quiere decir que el valor presente neto tiene que dar 0. Entonces, hacen las 2 verificaciones. Pueden ser así comparativas y pueden revisar ahí qué está indicando eso. Y ahí con eso pueden determinar cuál de los 2 proyectos es más viable para usted o para la empresa, el proyecto que estemos manejando. Aquí pues lo estamos haciendo para los ejercicios, pues simplemente vamos a decir cuáles. Supongamos que una persona, este ya es el tercero, supongamos que una persona quiere iniciar un negocio y necesita una inversión inicial de $10,000 y calcula tener los ingresos anuales de $4,000 durante el año, 5,000 y 7,000 durante el tercer año. Normalmente, ellos aquí hablan de ingresos. Lo que pasa es que aquí en Colombia uno dice pues, que una cosa es el ingreso y otra cosa es la utilidad. Pero aquí normalmente está hablando de que eso es lo que le queda después de que depura todo. ¿Sí? Pronto a nivel internacional se habla del ingreso acá como el ingreso anual, lo que me queda ya después de que yo depuro, pago todo, entonces me quedo esto. Pronto para que no vayamos a confundir el concepto. Ahí está diciendo lo mismo que estábamos en los otros ejercicios, como el flujo de caja que le queda al final. Tenemos estos 3 valores, igual lo calculamos también la TIR del proyecto y hacemos la verificación de la TIR con un BNA, con fórmula manual y con la función financiera. Y finalmente tenemos una inversión que requiere un desembolso de 8,000 y se pretenden obtener flujos de efectivo de 1,000, 3,000 y 5,000 durante los primeros o durante los 3 próximos años, pero en este caso sí nos dan una tasa de descuento del 3%. Entonces, en este caso es como si estuviéramos resolviendo este segundo caso, que es como el que está acá, que nos dan los flujos, nos dan la inversión inicial, nos dan los flujos, pero también nos dan la tasa y vamos a verificar cuál es el valor presente neto de ese proyecto. Entonces, calculan el valor presente neto y TIR de la inversión, o sea, aparte de que hacen este proceso de verificar acá que sí, que nos dio, si nos da positivo o negativo, cogen toda la proyección y calculan también fórmula manual, la fórmula financiera y hacen la TIR de ese proyecto, verifican, es que me dio tanto. Y luego
y luego la verifican también con que les deseo con el valor presente neto. Ya que aquí toca hacerlo con la tasa de oportunidad, saber cuánto nos da con la tasa de oportunidad el valor presente neto, luego calcular la TIR y luego con la TIR verificar la TIR que el valor presente neto nos desea. Entonces digamos que ese es el que tiene un procesito más larguito, pero eso es lo que vamos a realizar. No sé si alguno tenga alguna pregunta, por eso les socializo como qué es lo que están preguntando en los ejercicios para que pronto pues no vayamos a tener confusiones. Entonces los escucho, no sé si hay alguna pregunta. No, profe, pues por mi parte ya es como entrar a desarrollar los ejercicios, Bueno, pero señor. pues digamos que el ejercicio pues hasta ahora lo veo pues como Como fácil. trabajable. Listo. Bien. Voy a guardar aquí en el que le hice un cambiecito, entonces por eso lo guardo. Listo, no sé si alguno de los otros compañeros tenga alguna pregunta. Elizabeth, Carlos fue el que me preguntó, fue David, creo que fue David el que me preguntó. Pues, profe, igual que Cristian, en el momento que ya uno lo comienza a desarrollar, igual que queda, digamos que la clase grabada, porque lo que Sí, yo señora. hago es repetir la clase y paso a paso ir haciéndolo como para interiorizar más los conceptos y las fórmulas. Sí, sí, señora, de todas maneras, por lo menos en este caso a mí sí me ha interesado mucho que quede como grabado y el paso a paso, porque sé que algunos no se pueden conectar. Y pues digamos que la idea esencial de esto es que usted logre hacer el ejercicio y después lo logre acomodar, igual en este caso que estamos hablando de tasa interna de retorno y valor presente neto, ustedes pueden hacer una estimación de su flujo de caja, por ejemplo, decir en mi proyecto donde yo tuve una inversión inicial de tanto y estos flujos, pues estos son los cálculos y poder ustedes entrar a verificar si empieza a darnos negativo, positivo, si nos da o no. Digamos que ese es el acercamiento que quiero que haya acerca del proyecto. No sé aquí, la persona que tiene aquí que me dice Beth, es que nos entró como con otro usuario, no me sale el nombre completo, no sé si tenga alguna pregunta esta persona, que me sale BETC, no sé quién sea. Solamente está conectada, pero no sé. Bueno, muchachos, entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá, no sé si alguno quiera de ustedes mostrarme su proyecto de pronto para mirar un poco o si me lo envían posteriormente, ya digamos que eso queda como actividad, no sé si quiere alguno presentar, igual son las 5:04, entonces digamos que tengo el espacio por si alguno quisiera que revisáramos algo o ya con la explicación que les dio van a entrar a trabajar como tal. Dice Beth, es que estoy en clase. Ok, listo. Ah, listo, ok. Listo, no hay problema. Entonces, chicos, eso es lo que tenía para mostrarles hoy. Por eso les dije el tema del valor presente neto, la tiré solamente la explicación y ya poder avanzar en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que yo, digamos, quiero con esta actividad? Entonces, primero que todo, suban todas las actividades. Entonces, en este momento voy a proceder a crear la actividad del valor TIR y valor presente neto para que ustedes puedan empezar a trabajar. ¿Listo? Y luego voy a crear el link, como dice el compañero, para que suban lo que usted apropió en su proyecto. Si alguno, por alguna razón, dice, mire, yo definitivamente no supe, me enredé, no pude, digamos que tenemos esta semana para poder verificar, para que me puedan escribir y poder saber qué hacer, ¿sí? Eso es. No esperen, por ejemplo, a que, no sé cuándo tengo que cerrar esto porque no he preguntado, pero supongo que tengo que hacerlo por ahí máximo en 8 días, ya tiene que quedar esto, ya las notas subidas y todo. Entonces, que quede todo bien. Y pues obviamente voy a subir la grabación para que las personas que no estuvieron pues puedan ver qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, vuelvo y confirmo. Vamos a subir esta actividad que es de manera individual, la de los ejercicios. Cada uno entrega de manera individual su ejercicio. Van a hacer los ejercicios propuestos ahí.
y luego voy a crear otra actividad que se llama evaluación financiera del proyecto, y ahí van a subir lo que ustedes logren acercar del proyecto. Entonces, que eso puede tener presupuesto efectivo, punto de equilibrio y el cálculo del valor actual neto y de la tía. ¿Sí? Entonces, que ustedes hagan un acercamiento a eso. Un compañero me lo envió dentro de la actividad creo que el presupuesto de caja, lo que hace es sacarlo de ahí, ponerlo en el otro archivo y los otros dos procesos que hagas a los que haya lugar. Y pues esa sería como tal la actividad final, y ya con eso digamos que haríamos cierre a esta actividad. No sé si, por ejemplo, sé que el primer día mostré mucho contenido porque pues realmente ya esto lo resumí en estas 3 herramientas, pero pues habla mucho de proyectar, de calcular, es porque pues tiene todas las variables. No sé si como parte final queremos hacer una evaluación de la asignatura, entonces los escucho por favor, a Carlos, a David, a Elizabeth, que son los que me acompañan en este momento. ¿Qué aprendizaje se llevan para hacer el cierre y evaluación de la asignatura? Profe, pues agradecerle por el tiempo, por la experiencia. Nuevamente, pues siempre he refutado que hay materias que realmente son muy importantes y nos las dan en un muy corto tiempo, y más para el tema presupuestal, que realmente estábamos algunos muy crudos, pero igual tratar de apropiar lo que más se pueda para los proyectos que tenemos, que son prerequisitos de grado, pero que también son proyectos que algunos tenemos de vida. Entonces, bueno, poder, digamos que apropiarlos. Algunas cositas, pues no, lastimosamente en el proyecto puntual de nosotras no lo podemos apropiar porque es definir la viabilidad, pero igual nos queda, digamos, que el material para que el momento en que se saque a licitación y se pueda hacer un control y una verificación, pues también se puedan utilizar esas herramientas, digamos, del proceso de control. Nuevamente, pues muy agradecida y pues esperar a ver cómo nos va con la materia, profe. Bueno, sí señora. Carlos Aguilar, cuente. Profe, pues también me uno a la parte del agradecimiento. Muy buenos los temas, realmente muy al lugar. Es verdad, no es tan importante como para dedicarle tan corto tiempo, pero pues a pesar de todo, creo que muy comprensible, muy bien explicadito, y no, profe, pues muy contento porque pues digamos que esto nos ayuda a organizar nuestros proyectos de una manera más objetiva. Y pues nada, profe, muchas gracias por todo. Y David, por favor. Profe, sí, sí, pues como lo mencionaban los compañeros, pues agradecido, profe, por el espacio pues, que nos brinda. Pues la verdad, el tema es bien interesante, como lo mencionaba la compañera Elizabeth, pues, como que se hace corto el espacio pues para tanta información, ¿cierto? Claro que pues en este espacio se alcanzaron pues a exponer los temas más importantes, que queda pues digamos como ya de retroalimentación para cada uno, como seguir eh, estudiando más. Pero sí, muy bueno, y pues por mi parte a mí me gustó porque digamos que el proyecto que nosotros venimos manejando no lo teníamos como muy claro esa parte de la parte financiera. Entonces nos sirvió para enfocarlo un poco más allí. Listo, muchas gracias a ustedes. Sé que la otra persona pronto no me puede participar ahorita, pero bueno, si nos escribe acá por el chat, igual también será atendida su retroalimentación. Igualmente, pues sí, me hubiera gustado, a mí personalmente me hubiera gustado que hubieran estado todos. Realmente es un tema muy importante para haberlos escuchado un poco más. Igualmente les rescato a ustedes, a los que se unieron siempre. Por ejemplo, Carlos creo que estuvo en todas las sesiones, David creo que también. Entonces les rescato a ustedes ese compromiso de pronto de estar acá en vivo, porque realmente pues con la grabación me escuchan y van haciendo sus actividades. Igualmente les agradezco a ustedes
el espacio también, por eso les decía, de pronto se ve como muy complejo, muy harto, pero realmente a veces en una herramienta reunimos todo. Lo que pasa es que, pues como sé que es algo que no le va a aplicar a todos, no podría colocarles algo tan complejo para que entiendan, por ejemplo, la viabilidad de un proyecto, sino tocaba así como por partes para que vieran de una manera independiente, pero que a la vez no se hace uno, incluso bajo una sola herramienta, se puede hacer toda la proyección. Con unas macros se hace, o sea, o se montan inclusive procesos en donde calculamos todo, que apenas coloquemos las unidades, nos calcule punto de equilibrio, nos saque TIR, nos saque todo de una vez. Eso también se hace así de manera conjunta, pero pues quise que fuera así para que usted trabajara de manera sectorizada, pues cada uno de los procesos. Igual les agradezco a los compañeros su asistencia, por favor, incluso pues estoy haciendo también la evaluación como tal de algunos compañeros que no subieron las actividades, es lo que he revisado, no han participado, entonces igualmente la idea es que me puedan escribir, me puedan decir qué pasó, si necesitan que le abra específicamente a esa persona, pues para que suba su actividad. Estamos en un tema de especialización, aquí la cosa no es decir perdió, pasó, creo que ese trato no se le da a un profesional, sino se abre el espacio para que usted inclusive tenga la oportunidad de retroalimentar y de aprender y pues darles ese trato que ustedes merecen, que es como ya personas que ya pasaron por un pregrado. Obviamente desconozco las situaciones por las cuales algunos pues no subieron sus actividades, igual yo ya califiqué, pero como estoy dejando dicho acá en esta grabación, si alguno tiene algún momento para decir, mire, no presenté esto por tal cosa, me abre acá y le subo su actividad, obviamente pues no le puedo calificar sobre 100, pero sí por lo menos veré que hubo una intención suya de presentar las cosas. Eso por un lado. Por el otro, el tema financiero y la evaluación financiera es tan importante que simplemente pues estas herramientas que les di son como las más importantes en el sentido en que es lo mínimo que piden de un proyecto para arrancar su viabilidad financiera. Obviamente esto puede tener más herramientas, hoy en día hay muchas más, que por temas de tiempo y también porque no estamos en contacto todos acá, y no hay más espacio para haber, digamos que, tenido otras interacciones con otras herramientas, me refiero a eso específicamente. Pero igual les doy las gracias a todos, como les digo, hagan sus actividades, presenten todo, porque pues ya cuando yo cierre y ya entregue, pues ya ahí no se puede hacer nada, y pues la idea no es que usted haya invertido un dinero acá, porque esto también es una inversión, nuestro estudio, se nos quede ahí simplemente porque no hubo un tema de comunicación. Entonces, cualquier cosa, yo voy a estar acá en el chat todavía, me pueden escribir o el que desee de pronto del grupo que no estaba, me escribe, hablamos, eso sí, que sea lo más pronto posible para que no cierre sus notas de manera negativa. Esto, digamos, lo digo, más allá de lo que diga la institución, hay un proceso de evaluación y demás, pero para mí es importante usted como estudiante, que usted sienta que en este lado pues hay una persona que también es estudiante y que también entiende las diferentes situaciones que ustedes atraviesan en su vida, pues como me pasa a mí también. Entonces, pues fue un placer para mí estar con ustedes acá. Espero de una manera pedagógica haber hecho entender un poco la evaluación financiera y les agradezco inmensamente a los que se conectaron, a los que pudieron estar y digamos que el placer de poderlos escuchar en vivo, eso para mí fue muy importante en estos casos y pues obviamente fue un placer estar también en Unigermana y poderles colaborar en este espacio de la especialización en proyectos. Entonces me despido de ustedes, creo que aun cuando tenemos tiempo, el tiempo se los voy a dar a ustedes para que empiecen a trabajar su actividad. Entonces voy a ir colocando, todavía no voy a cerrar la sesión, pero voy a ir subiendo acá la actividad para que vean pues dónde quedó y todo. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno quiere decir algo más, pero igual ya voy a cerrar acá mi micrófono. Mientras tanto, subo la actividad y ya me despido para salir. Entonces, Listo. Profe, quedamos pendientes entonces de mandarte nuestro ejercicio. ¿Listo? sí, sí, señora. Chao, ¿Listo? compañeros. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. hasta luego compañeros, hasta luego, profe. Chao, Muchas gracias. chao. Bueno, Muchas gracias. chao.